Yo quiero compartirle un tema en esta tarde sobre las tentaciones que podemos enfrentar en medio de la dificultad. Este es mi tema, tentaciones en medio de la dificultad. De hecho, estoy compartiendo 3 mensajes diferentes, pero están relacionados uno con el otro, de tal manera que nos van a ayudar a estar inspirados en estos tiempos de tanta dificultad que estamos viviendo a nivel mundial. Le voy a compartir en esta tarde las tentaciones que podemos nosotros enfrentar en medio de la dificultad. Hemos estado viviendo tiempos ya por más de un año, vamos ya casi para 2 años en el mundo con esta pandemia y estas circunstancias que nos tienen todos enmascarados, todos siguiendo protocolos, etcétera, etcétera, para cuidarnos unos a otros, para proteger nuestra salud. Yo nunca había pensado como pastor que un día llegaría el momento en el que las puertas de la congregación o de la iglesia se iban a cerrar. Y allá en Estados Unidos se nos cerraron, como supongo que aquí también les llegó a pasar. Hubo muchas limitaciones, las sigue habiendo todavía, como lo veo aquí. Y la verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Y Jesús, en su palabra, estaba Él preparándonos para cuando vinieran estos tiempos difíciles. Y Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero también dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Así que estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos de dificultades, tiempos de enfermedad, tiempos de incertidumbre, tiempos de tantas preguntas. Y la verdad que Dios quiere que tengamos cuidado en estos tiempos de dificultad, porque podemos caer en tentaciones que pueden hacer que nuestras dificultades sean mayores todavía de las que ya se están viviendo. Por eso le quiero animar a que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 6, y miremos cómo Job, en medio de su angustia, en medio de sus dificultades, porque la verdad que nadie sufrió como Job. Por eso en la Biblia yo encuentro que solamente hay un Job, solamente hay un Pablo, y qué bueno, porque quizá algunos de nosotros no pudiésemos aguantar lo que estos hombres aguantaron. Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Imagínense cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Pero este hombre siguió adelante, ¿verdad? Y con una seguridad que él decía que él estaba seguro que nada ni nadie le iba a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero estos hombres en la Biblia, todos, no hay ninguno que no haya enfrentado dificultades. No hay ninguno, no conozco yo inclusive ningún pastor, nadie en el ministerio que pueda decir, yo estoy predicando el día de hoy, soy pastor, todo ha sido color de rosa, no ha habido dificultades. Todos, anoche platicábamos con los pastores Ramírez y nos dábamos testimonio uno con el otro de las dificultades que experimentamos. Y la verdad, le repito, no hay siervo de Dios el día de hoy ni en la palabra que no haya pasado por tiempos de dificultad. Por lo tanto, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, aun siendo cristianos, eso no nos exime o nos libra de tener dificultades. Hago una pregunta, si puede me responde. ¿Cuántos hemos tenido dificultades en estos últimos tiempos? Quizá usted está atravesando por dificultades en estos precisos momentos. Bueno, esta palabra es para usted, para ayudarle a no caer en estas tentaciones que se van a presentar en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la tragedia, en medio de las cosas que a veces no entendemos. Job en el capítulo 6, versículo 1, dice, respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Oiga cómo hablaba él de su queja y de su tormento. Era tan grande su dolor
que Job dice, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Está tan grande su tormento, está tan grande su dolor, está atravesando dificultades tan grandes que él siente que es un peso que no puede soportar. Porque dice, pesarían ahora más que la arena del mar. Y note esto, por favor. Por eso mis palabras han sido ¿qué? Mis palabras han sido precipitadas. Cuidado, por favor. Aquí nosotros podemos mirar la primera tentación en la que Job estaba cayendo. En medio de su dolor, en medio de su angustia, sintiendo que su queja y su tormento eran tan grandes que pesaban más que la arena del mar. Él dice, por eso, porque mi dolor es tan grande, mi queja es tan grande, mi tormento es tan grande, las dificultades que estoy pasando son tan grandes que yo estoy hablando precipitadamente. Entonces, esta es la primera tentación. Cuando estamos nosotros en momentos de dificultad, somos tentados a hablar precipitadamente. Y por favor, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted abra su corazón, que el Espíritu Santo de Dios abra su entendimiento para que no caigamos en este error, para que no caigamos en esta tentación de que motivados por el dolor, motivados por la tragedia, motivados por lo inesperado, nosotros hablemos cosas precipitadamente. Mire que nuestro sufrimiento puede que no sea el resultado de haber pecado, como pasó con Job. Job estaba sufriendo, pero no porque había pecado. Con esto le quiero decir que las personas que sufren no es porque precisamente han pecado o porque tienen pecados ocultos o porque han hecho mal algo que no han confesado. No. También los justos sufren. También a los justos nos pasan calamidades. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, aleluya, pero de todas ellas le librará el Señor. No estamos exentos de aflicciones, de dificultades. Y puede que nuestro sufrimiento, escuche bien, no sea el resultado de haber pecado, pero debemos de tener cuidado de no pecar como resultado de nuestro sufrimiento. Eso es algo muy distinto. Yo debo de tener cuidado de no pecar como resultado de la tragedia que a mí me está pasando. Y eso es lo que estaba pasando con Job. Era tanto su dolor, era tanta la tragedia que él estaba pasando, que él empezó a caer en la tentación de hablar precipitadamente. Por lo tanto, iglesia, no tomemos decisiones permanentes, escúcheme bien, cuando nuestras emociones estén fuera de control. Tenga cuidado con este error, porque cuando vienen las malas noticias, como vinieron con Job, uno tras otro, una mala noticia tras otra mala noticia, nuestras emociones se descontrolan. Y cuando nuestras emociones se descontrolan, nosotros no podemos tomar decisiones permanentes en medio de la tragedia. Tenga cuidado, por favor. No hagamos decisiones permanentes con emociones temporales. Esto es algo interesante y muy importante. No hagamos decisiones permanentes con emociones temporales. La tristeza va a pasar, el dolor va a pasar, el llanto va a pasar, pero no permitas que ese llanto, no permitas que esa tristeza, no permitas que ese dolor te haga tomar decisiones permanentes o hablar precipitadamente. Recuerda esto, las decisiones que tomemos nosotros afectarán generaciones. Mis decisiones afectarán no solamente mi vida, no solamente mi matrimonio,
pueden afectar a los hijos míos que yo tengo y a los hijos de mis hijos. Debo de tener cuidado en no hablar precipitadamente cuando estoy pasando en medio de la angustia. Tengamos cuidado. Mire, cuando estamos en dolor, el dolor hace que nosotros perdamos el enfoque. Y yo le animo, por favor, a que usted no pierda el enfoque cuando estamos en dolor. Le voy a poner un ejemplo para que entienda lo que le estoy diciendo. Si usted está trabajando en casa con un martillo, está golpeando quizá un clavo, está haciendo un trabajo, y de repente usted se descuida un poco, ¿verdad? Y le falla al clavo y le pega a su dedo. ¿Qué sucede? ¿Comenzamos a hablar en lenguas? Ojalá que sí, ¿verdad? Porque espero que no se salga el viejo hombre y ¡ay! Pero ¿qué sucede si nos reventamos el dedo? Entre más fuerte es el dolor, escúchame bien, el dolor me va a hacer perder el enfoque. Porque en ese momento, ¿qué va a estar pasando en mi mente? El dolor que estoy sintiendo. Voy a estar enfocado en el dolor. Y más si está el dedo reventado y está sangrando, yo voy a estar enfocado en el dolor. Se me va a olvidar si tengo la cartera o no la tengo. Se me va a olvidar si tengo que pagar un recibo o no tengo que pagar un recibo. Todo se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque mi enfoque ¿está dónde? Está en el dolor. Está en el dolor. Por eso tenga mucho cuidado. Job estaba tan lleno de dolor, tan lleno de tristeza, tan lleno de angustia, que él se estaba desenfocando y sus palabras estaban siendo precipitadas. Estaban siendo precipitadas. Por lo tanto, usted debe de tener cuidado de no hablar precipitadamente en medio de la angustia. Porque Job, yo quiero decirle que de acuerdo al capítulo 3, verso 1, Job maldijo su día en el que nació. No solamente hizo eso, sino que en el versículo 11, Job 3:11 dice que él deseó no haber nacido. Fíjese cómo estaba hablando precipitadamente Job en medio de la tragedia, en medio del dolor. También en Job 3:16 dice que él deseó haber sido abortado. Qué tremendo. Por eso dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job está hablando con angustia. Job está hablando con amargura. Y en Job capítulo 7, versículo 11, escúcheme bien las palabras de Job. Por tanto dice: no refrenaré mi lengua. Mire cómo estaba cayendo en la tentación de hablar precipitadamente. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Cuidado con esto. Cuidado, por favor. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Qué terrible. Vamos a estar expuestos a estos momentos en los cuales esta tentación de hablar apresuradamente, de hablar precipitadamente, de hablar con angustia de nuestro espíritu y quejarnos con la amargura en nuestra alma se va a presentar, y usted y yo debemos estar listos, escúcheme bien, para no perder el enfoque. No pierda el enfoque. No hable precipitadamente, porque su tragedia, el dolor, la angustia, la podemos nosotros hacer aún mayor. Y eso es lo que estaba pasando precisamente con Job. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 3 de la siguiente manera: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase que dice: conéctese el cerebro antes de hablar. ¿La ha escuchado? Y la verdad que cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos en dificultades, lo primero que desconectamos a veces es el cerebro.
Y lo que más abrimos sin pensar es nuestra boca. A veces hay dificultades en la pareja, dificultades en el matrimonio, y empezamos a discutir, empezamos a pelear. Aún los pastores a veces tenemos dificultades, tenemos discusiones, ¿sí o no, pastor? ¿Verdad? Las tenemos, como toda pareja, las tenemos, pero debemos de tener cuidado lo que hablamos en el momento del conflicto o en el momento de la situación difícil. Tenga cuidado, porque cuando una palabra sale de nuestra boca, no puede volver de adentro de nosotros. Nuestras palabras son poderosas y lo vemos en la Biblia. Por eso, conectémonos nuestro cerebro antes de decirle a la esposa, pues ¿sabes qué? Pues meramente vete si quieres. No, ya en el calor de la discusión, en el calor de, pues me busco otro. Ay, no, es que no quise decir eso, amor mío. Estaba yo enojada o estaba enojado. Perdóname. Sí, pero ya estás diciendo cosas precipitadas. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te vas? Me tienes harto, me tienes harta, ya no te aguanto. ¿Le suena? ¿No? Qué bueno que no lo hacemos, porque comúnmente esto es lo que sucede cuando estamos en conflictos. Hablamos precipitadamente. Proverbios 29, verso 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, escuche bien, al fin la sosiega. Tenemos que aprender a hablar sabiamente. Por eso el Señor nos dio una boca y dos oídos. Y nos dice el libro de Santiago que todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Tenemos nosotros que entender que no podemos caer en esta tentación de hablar precipitadamente. Así que no dejemos que la ira, que el enojo, que la tristeza, la angustia, el temor, no dejemos que ninguna de estas cosas nos controle en el momento de la angustia, y entonces hablemos precipitadamente. Me encanta mucho por eso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en medio de la angustia, cuando Él estuvo en medio del dolor, cuando Él fue llevado como oveja al matadero y lo estaban injuriando, lo estaban maldiciendo, lo habían golpeado, lo habían escupido, le habían dado de puñetazos, le habían arrancado la barba así a la fuerza, al maestro se habían burlado de Él tremendamente, y cuando lo llevaban a la cruz del Calvario, dice la Escritura a través del profeta que Él enmudeció. ¿Se acuerda de eso? Jesucristo enmudeció en medio de la angustia y el dolor. Por eso dice la Escritura en Isaías 53, versículo 7. Oiga esto: angustiado Él y afligido. Mire cómo el Señor no cayó en esa tentación. Dice, no abrió su boca. Yo doy gracias a Dios porque mi Señor no abrió su boca, porque lo estaban injuriando. ¿Te acuerdas en la cruz del Calvario? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? ¿Se podía bajar el Señor? Le pregunto. ¿Tenía el poder para mandar traer las legiones de ángeles y hacer que acabara con todos aquellos que lo estaban injuriando, que les estaban burlando de Él? ¿Tenía poder el Señor para hacer eso? Sin embargo, Él no abrió su boca precipitadamente. Él, en vez de hablar precipitadamente, dice la Escritura que enmudeció. Y para lo único que abrió su boca fue para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo tan hermoso de nuestro Señor. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y mire la insistencia del escritor para enseñarnos a nosotros a no hablar precipitadamente. Y dice, enmudeció nuevamente y no abrió su boca.
Insistentemente está el profeta diciéndonos: cuidado, cuidado de no hablar precipitadamente en medio de la angustia. Por eso en Juan capítulo 12 versículo 49 yo encuentro una fórmula que nos puede ayudar a nosotros para poder tener cuidado de no abrir nuestra boca precipitadamente. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús pudo aguantar tanto dolor? ¿Cómo Jesús pudo aguantar tanta burla y no abrir sus labios precipitadamente? Mire, yo no sé usted, pero hace tiempo yo tuve una prueba bien difícil. Salí de la iglesia después de predicar. Habíamos invitado a unos hermanos a casa a comer. Entonces pasé a la tienda rápidamente a comprar unas cebollitas de esas de rabo largo y otras cosas. Cuando estaba yo comprando las cebollitas, ahí agarrándolas, miré que venía una señora con un carrito y unos niños. Y entonces veo que el niño que está acá viene caminando así de espaldas, como son los niños, ¿verdad? Y veo que él va a chocar contra mí. Y entonces yo hago esto y esquivo al niño para que el niño pase, ¿verdad? Y entonces el niño me esquiva, pero ya cuando me ve que está aquí, voltea y le hace, ay, como que se espantó porque sabía que casi me golpeaba. Resulta ser que en ese momento la mamá del niño dice: disculpe, con permiso, así con esta cara que le estoy diciendo, con permiso. Y yo, ¿qué hice? Dice: él es un niño, usted es un adulto, ¿por qué no dice permiso? ¿Qué educación? Pastor, se me estaba yendo el espíritu del servicio. Y yo agarro y le digo: señora, discúlpeme, yo no hice nada. Yo me moví precisamente para no chocar con su hijo. Ay, no, pero si esto es un adulto, usted es un adulto, él es un niño, ¿cómo se le ocurre? Y yo, ay, santo Dios, ayúdame, Padre, para no abrir mi boca precipitadamente. Venía otra señora con ella. Cuando oyó ese relajo, se acerca y se da la vuelta y dice: oiga, oiga, ¿qué tiene? Yo nada. Ah, pues entonces cállese el hocico. Ay, te grita una mujer así en la tienda y te dice así en tu cara: cállese el hocico. Y yo, ay, Jehová, tenía las cebollitas aquí con el rabo. Dios sabe, de verdad, que me subió y me bajó, no sé qué será, pero quise agarrar las cebollitas y cállese el hocico también usted. Pero le doy gracias al Señor que evité esa tentación. Pude pasar esa prueba y pude no abrir mis labios precipitadamente. Cuando diste testimonio en la iglesia, me decían mis congregantes: pastor, imagínese que usted hubiese sido necio y se hubiera puesto al tú por tú con la señora. Se lo agarran entre las dos y empiezan a desgreñarlo. Se van ahí al suelo y al rato salen las noticias: pastor desgreñado por unas cebollas. De verdad que fue muy difícil. Lo único que hice fue tragarme mi emoción, agarrar las cebollitas, me di la vuelta y me fui. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios te puede ayudar a mantener cerrada la boca en momentos tan difíciles. Hay que mantener la boca, y si la vas a abrir, ábrela, pero que no sea precipitadamente. Yo encontré en la Escritura un versículo que le voy a compartir en este momento, de por qué Jesús pudo mantenerse con su boca cerrada en momentos tan difíciles. Mire, Juan 12, versículo 49. Quiero avanzar porque aquí el reloj avanza muy rápido. Juan 12, 49. Mire las palabras de Jesús, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, oiga esto, Él me dio mandamiento ¿de qué? De lo que he de decir
y de lo que he de hablarle. Yo cuando me encontré con este versículo dije, a ver, momento, ¿cuántas veces he leído Juan y no había leído este versículo? Y ahora que lo leo dije, a ver, momento, Jesús está diciendo que el Padre le dio mandamiento de lo que tenía que decir y de lo que tenía que hablar. Y yo pregunto, ¿que lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar no es lo mismo? ¿No suena como si fuera lo mismo? Como que Dios le dio mandamiento, o el Padre le dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. Pero ¿sabe? Estudiando la palabra yo encontré una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. Por eso Jesús lo que estaba diciendo, aunque suena un pleonasmo, realmente tiene gran razón. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que hablamos. Escúcheme bien, por favor. Yo puedo decir mucho sin hablar una sola palabra. Lo repito. Yo le puedo decir a usted mucho sin hablar una sola palabra. Yo le puedo decir a usted mucho sin siquiera abrir mi boca. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con mis gestos. De hecho, los comunicadores, los que estudian la comunicación, se dice que la comunicación tiene el emisor, el mensaje y el receptor. Y se dice que entonces debemos de tener cuidado porque el mensaje que transmitimos tiene 3 ingredientes, que son las palabras actuales que nosotros estamos hablando, y también tiene que ver con el tono con el que enviamos ese mensaje, y tiene que ver con los gestos con los que nosotros comunicamos ese mensaje. Y los expertos dicen que realmente lo que causa más efecto en el receptor son los gestos con los que decimos las cosas. Mire, si usted está en el parque y usted no me conoce, yo no lo conozco, y usted está ahí sentado, y yo de repente llego donde usted está sentado, quizá con su familia, y me le pongo así. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Hablé palabras? ¿Le estoy diciendo algo? Sí, y aquí el brother se quería parar y decir, pues ahora pues, ¿qué? Entonces Jesús dice, el Padre me dio palabras, me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. Iglesia, esto nos va a ayudar mucho en la vida diaria. Cuidemos por favor la manera en la que nosotros hablamos y cuidemos la manera en la que decimos las cosas. Porque no es lo mismo decir, ¿me entiendes? Decir, ¿me entiendes? Mire. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es que eres esto. Es que eres lo otro. Ay, es que Dios esto me ha abandonado, me ha dejado. En medio de la angustia hablamos precipitadamente, y es ahí donde nosotros tenemos que evitar esa tentación, como lo hizo Jesús. Avancemos por favor. Isaías 11 verso 3. Por eso Jesús, o el profeta, estaba profetizado. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Estaba profetizado lo que iba a pasar con el Mesías. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores. Oiga, pues su alegría será obedecer a Dios. Aleluya. Qué hermosa palabra. Por lo tanto, en momentos de dificultad, expresemos nuestros sentimientos ante Dios en oración, para no precipitarnos hablando palabras necias o cometer acciones hiriéndonos a nosotros o hiriendo a las personas que están cerca de nosotros. Por eso no hablemos nosotros precipitadamente. Si te vas a quejar, si quieres sacar tu llanto, si quieres sacar tu lamento, se vale. Pero escúchame bien, hazlo ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hazlo ante aquel que te puede escuchar y que no te va a juzgar, sino que está para ayudarte, está para consolarte, está para levantarte y está para ayudarte en medio de tu dolor.
en los pies del Señor. Por eso el Salmo 142, verso 1 y verso 2 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, y delante de Él manifestaré mi angustia. Segunda tentación: en momentos de dificultad, no solamente somos tentados a hablar precipitadamente, sino que también somos tentados a escuchar cualquier consejo. Cuidado con esto, porque esta tentación la sufrió Job. Job capítulo 2, versículo 9. En medio del dolor de Job, viene la mujer y le dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En medio de angustia, hermanos, familia de Dios, tenga cuidado por favor a dónde usted va a buscar consejo. Tenga cuidado por favor a quién escucha para que le dé consejos. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si usted está sufriendo, necesita orar a Dios antes de pedir consejo. No vaya a pedir consejo con alguien que quizá no tiene la experiencia o el conocimiento o la madurez espiritual para que le ayude a usted en medio de su aflicción. No, vaya con una persona que Dios ponga en su corazón. Hay consejeros, están sus pastores que son sabios, hombres de Dios. Pídales consejo a ellos. No tome cualquier consejo. Ahora escúcheme bien. Si usted va con sus pastores y pide consejo, entonces lo que sus pastores le digan, usted acéptelo y obedézcalo. Porque la responsabilidad de nosotros como pastores es recibir de Dios el consejo para dárselo a usted. Y escúcheme bien, le vamos a hacer saber lo que Dios quiere que usted haga. No le vamos a decir lo que usted quiere escuchar. No le vamos a decir lo que a usted le va a agradar. Le vamos a decir lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, si el consejo de sus pastores quizá no le agrada o no le gusta mucho, acéptelo porque viene de Dios. La responsabilidad nuestra es darle un consejo conforme a la palabra. Así que si pide consejo, acéptelo. Y si no lo va a aceptar y no lo va a cumplir, mejor no pida consejo y no le haga perder el tiempo a sus pastores, ni tampoco usted pierda el tiempo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, si ve usted a otros sufrir y les quiere dar un consejo, por favor, ore antes de dar un consejo. Es muy importante no caer en la tentación de escuchar consejos de cualquier fuente en medio de la aflicción o en medio de la angustia. Le pongo un ejemplo rápidamente. ¿Se acuerda de Abraham y de Sara? Estaban en la angustia, estaban en la tristeza de que el hijo que tanto deseaban, el hijo que tanto querían, no venía. Ya habían pasado años y el hijo de la promesa no venía. Estaban desesperados. ¿Por qué estaban desesperados? Porque su cuerpo ya estaba viejo. Ya no podían ellos, humanamente hablando, producir un bebé y tener el hijo tan deseado que ellos querían. Estaban desesperados, estaban en la angustia. Y en medio de la angustia, escúcheme bien, se le ocurre una gran idea a Sara. Aparentemente gran idea. ¿Se acuerda lo que le dijo a Abraham? Le dijo: mira, ahí está la muchacha. ¿Por qué no te llegas a Agar? Quizá de ahí va a venir el hijo que Dios nos ha prometido. Entonces me imagino, porque la Biblia dice que Abraham atendió al ruego de Sarai. Lo dice en Génesis 16, 1 y 2, que Abraham atendió al ruego de Sarai. Qué obediente, ¿no? Rápido atendió. ¿Qué dijiste, Sara? No, pues que te llegues a la muchacha y con Agar. A ver, déjame ver. Pues fíjate, Sara, como que no es mala idea. Vamos por ese camino. Y usted conoce la historia. Abraham se llegó a Agar y entonces nació el hijo que dice el Nuevo Testamento que es el hijo conforme a la carne.
que hasta el día de hoy tiene en problemas al pueblo de Israel con todos sus vecinos allá en Medio Oriente. Fíjese cómo malas decisiones afectan generaciones. Así que cuidado en caer en cualquier consejo en medio de la dificultad. Y tercer dificultad o tercer tentación, en medio de la dificultad. Somos tentados a rendirnos fácilmente. Le quiero animar en el amor del Señor a que no importa lo que usted sufra, no importa el dolor que estemos pasando, no importa la angustia por la que estemos atravesando, usted no se rinda tan fácilmente. Estos hombres de Dios que tenemos en la Escritura no se rindieron fácilmente. Todos ellos continuaron su camino. Todos ellos continuaron como mirando, dice la Escritura, al invisible, porque tenían todos ellos puesta la mirada en el galardón. Estaban todos ellos con la mirada puesta en una patria futura a la cual ellos iban a llegar. Ninguno de ellos se rindió en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Pero Job quería rendirse y ya quería escapar de su sufrimiento. Por eso en Job capítulo 6, versículo 8 y versículo 9, mire lo que está diciendo él. ¿Quién me diera que viniese mi petición? Ya era una petición de él. Que me otorgase Dios lo que anhelo. Ya era un anhelo de él. Que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano, oiga, que acabara conmigo. Job 7:15. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿En qué estaba pensando en Job? Job estaba pensando en rendirse. Señor, no puedo con esto. Me quitaste mis hijos, me dejaste en bancarrota. Estoy muriendo lentamente con esta sarna desde la cabeza hasta los pies. Señor, no tengo nada por lo cual seguir adelante. Ya vino mi esposa y me dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job estaba deseando la estrangulación. Job estaba pensando en el suicidio. Es triste decir lo que le estoy diciendo, pero en este tiempo difícil que estamos viviendo, una de las cosas que más se han incrementado es la gente que ha dicho no puedo más y busca la salida más fácil y se han quitado la vida. Hermano y hermana, no busques la salida más rápida y fácil. Yo te animo a confiar en Dios. Aunque confiar en Dios en los momentos buenos es muy fácil, pero confiar en Él en la dificultad es algo que prueba nuestros límites, es algo que ejercita nuestra verdadera fe. Por lo tanto, escúchame bien, Dios no quiere, como lo prediqué en la mañana, Dios no quiere que suframos, pero en ocasiones Él lo permite y debemos, escúchame bien, rendirnos ante Él y no rendirnos ante la angustia o ante el sufrimiento. Que Dios te bendiga y ojalá podamos mantenernos firmes en medio de estas tentaciones. A Dios sea la gloria.